Gente se irá conectando durante pues durante la conversación. Buenas tardes a todos los que estáis conectados. Muchos son alumnos de los cursos de experto en migraciones que se están llevando a cabo en el instituto. Y bueno, hay otras personas también que se han conectado. Uh-huh. Uh, Tenemos aquí una oportunidad muy grande de poder escuchar ahora a alguien que, con ocasión del libro que acaba de sacar, pues tiene mucho que decir en el campo de las migraciones y el refugio por todo el tiempo que lleva trabajando en este campo. Yo creo que más que yo, ¿no, Miguel? Que ya es mucho Pues decir. nos conocimos hace ya, pues igual casi 30 años, ¿no? O sea Pues que casi, llevamos, casi. Por eso te digo que yo llevamos creo que llevas por lo más o menos menos 25 años. trabajando en esto, sí, sí. Con lo cual, además de ser una persona que está muy cualificada para hablar de esto, se trata de un amigo también. Bueno, pues como sabéis, esto se ha organizado en torno al libro que ha presentado o que ha recientemente publicado Miguel Pajares. Y lo que queríamos era, pues aprovechando esa ocasión, que nos enteráramos de un tema del que todavía se trata relativamente poco. Eh, o por lo menos, aunque se nombre, no se sabe mucho sobre él. Y creo que era la ocasión de que alguien que lo ha estudiado a fondo pudiera aportarnos sus conocimientos sobre ella. Se trata también de que esto no sea solo una presentación del libro y de los conocimientos de Miguel, sino que esto se pueda hacer como conversatorio también. Y por tanto, al final de las presentaciones, pues se trata de que podáis, todos los que estáis hoy presentes, pues presentar vuestras, no solo preguntas, a lo mejor comentarios que podamos todos comentar. Normalmente creo que en estas ocasiones esto se ha hecho, pues vais escribiendo en el chat lo que queréis ir preguntando o comentando y al final pues lo recogemos entre todos, ¿no? Miguel, Quique y yo mismo. Uh, Os presento a, creo que va a hablar primero Enrique. Enrique Barbero es, como habréis oído los que estabais al principio, actualmente director de Accent. Lleva muchos años también, porque es mucho más joven que yo, no lleva tantos como yo, pero muchos años trabajando en este tema en múltiples organizaciones y uh, nada, representando la cuestión de las migraciones en muchísimos foros nacionales. Uh-huh. De Miguel Pajares os lo presento de una vez también. Miguel Pajares es actualmente licenciado, bueno, actualmente, desde hace tiempo, licenciado en ciencias biológicas, cosa de la que me di cuenta ahora, lo cual le hace todavía más autoridad en este tema, porque no es alguien que solo ha estudiado temas de humanidades, sino que es un científico que ha tratado el tema. Pero además es doctor en antropología. Y eso me consta porque estuve en su tribunal de tesis. Uh, uh, Aparte de eso, pues ha tenido muchísimos cargos. Actualmente es presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Uh, Sigue, está como investigador ya hace tiempo.
del grupo de investigación sobre exclusión y control social en la Universidad de Barcelona y también colabora en otro grupo de la Universidad de Barcelona, que es la Unidad de Investigación Europea sobre cuestiones sociales. Aparte de todos estos cargos de su trabajo como investigador, tiene muchas publicaciones, muchas que son ensayos, la mayoría relacionadas con la inmigración y el refugio, la discriminación racial, los inmigrantes del Este, que supongo tiene que ver con la tesis que realizó donde trabajó este tema, pero también ha escrito novelas, novelas normalmente de denuncia social, alguna de las cuales además ha sido premio, bueno, no premio, sino finalista al premio Nadal. Estas novelas han tratado de la trata de mujeres, de los inmigrantes y refugiados en la frontera sur, de la discriminación y racismo, de la desigualdad. Como veis, este es el tema de toda su vida, la cuestión de la inmigración, del refugio, pero también la denuncia social. Creo, por tanto, que podría decir muchas más cosas, pero sería una lista muy larga, ¿no? Si me pongo a citar todas sus publicaciones y todos los cargos que ha tenido. Con eso yo le daría la palabra a Quique, Enrique, que creo que vas a empezar tú, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues primero bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo. Yo creo que está muy bien, Miguel, además, porque tenemos gente de un montón de sitios de todos los países. Estoy viendo gente de Estados Unidos, República Dominicana, Canadá, Bulgaria, he visto antes también. Yo creo que eso enmarca perfectamente lo que es tu libro y lo que has pretendido transmitir, ¿no? Así que yo creo que eso todavía le da más valor, ¿no? al mensaje que trae ese libro. Quería agradecer la invitación que me ha hecho Rosa y, por supuesto, al Instituto Ortega y Gasset. Rosa para estas cosas siempre me termina embaucando y yo siempre caigo. O sea, no me dijo, oye, vamos a montar esto y tal, anímate. Y así le das la réplica a Miguel. Y claro, yo me he leído el libro y tengo muy poca réplica porque estoy completamente de acuerdo en todo lo que dice. Así que le he estado dando una vuelta a cómo iba a hacer yo esto de la réplica con Miguel. En cualquier caso, sí que es verdad que el libro, aparte de ponernos en una situación que es la que estamos y de la que yo creo que no somos conscientes, lo que sí también, como buen libro que es, y lo he dicho antes cuando ya estáis públicamente algunos, pero lo quiero decir también ahora, creo que es un libro que hay que leer, sinceramente. Cualquier persona que esté interesado por lo que pasa en este mundo, por lo que nos va a pasar y por cómo se está desarrollando el mundo, creo que es más que interesante. Os animo a los que no lo hayáis hecho a leerlo, porque realmente creo que tendréis un montón de conocimientos que yo creo que son muy interesantes y muy importantes para esto que nos dedicamos. Y luego, por supuesto, como yo creo que siempre nos pasa con los libros de Miguel, te ayudan a la reflexión, ¿no? A pensar un poco en cómo estás haciendo tú las cosas, en cómo se pueden orientar mejor, en sus opiniones hasta dónde llegan y cómo trascienden, ¿no? Entonces, de verdad que desde ese punto de vista os animo. Y justo en esa reflexión y en ese punto en el que yo leía el libro, de pronto te das cuenta de trabajando en el sector que nosotros trabajamos, pues el tercer sector de acción social, unos más dedicados a la migración, otros más a la pobreza o dependencia, etcétera. Me da igual, en este caso yo creo que era exactamente igual el sector, te das cuenta, o yo lo he percibido desde luego así, el gran déficit de nuestro sector en el tema que está tocando Miguel, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la crisis climática, con el calentamiento y con el medio ambiente. Yo creo que estamos muy alejados, todas las entidades y toda la gente que trabajamos en este tipo de cuestiones, no estamos siendo conscientes o no estamos siendo capaces de darnos cuenta
de la importancia que esto tiene, del momento en el que estamos y cómo está afectando a toda la población, a todo nuestro sector diana con el que trabajamos, y que no estamos, de alguna manera, siendo conscientes de que esto es un tema fundamental en todo lo que hacemos y que realmente no está en nuestra primera línea, quiero decir, en el trabajo que debemos realizar y en la incidencia que está dentro de todas nuestras misiones, ¿no? En toda misión de entidad sabéis que tenemos una serie de puntos que trabajar y en los que incidir y bueno, pues al final, como decía el otro día en una charla que daba, el tercer sector está para buscar el bien común, para mejorar las cosas, para hacer incidencia con los gobernantes y con la sociedad. Y este es un tema que yo entiendo que quitando las organizaciones de medio ambiente, no tenemos puesto como primera línea a la hora de trabajar y solo hace falta leerse, no digo ya el libro entero de Miguel, que es lo que hay que hacer, sino una parte para darte cuenta de que creo que hay un error en cómo estamos enfocando la situación. Yo lo pensaba, digo, si ahora mismo pienso en la incidencia que hacemos todas las entidades y en cuál es nuestra hoja de ruta a la hora de hablar con los gobiernos, a la hora de hablar con parlamentarios, a la hora de hacer sensibilización en la sociedad incluso, bueno, pues no encontraréis posiblemente en el tercer sector de la acción social como punta de lanza este tema. Cuestión que está claro que desde mi punto de vista y después de leer este libro estamos en un grave error. Es decir, solo viendo lo que nos está mostrando Miguel, está claro que debe ser uno de los ítems o uno de los puntos fundamentales para trabajar desde hoy. Es decir, porque como él dice, y además yo creo que lo enfoca además desde la esperanza, quiero decir, él nos lo dice, si empezamos desde hoy, posiblemente ya no vamos a pararlo, pero posiblemente podamos de alguna manera mitigarlo o que sus efectos no sean tan graves como los que se suponen si seguimos en esta sociedad en la que seguimos. Y eso se puede hacer desde hoy, quiero decir, y no tardando mucho, porque como él dice, el tiempo se nos ha acabado, se nos está acabando, y no hay mucho que esperar en esta cuestión. Si me permitís la broma, pero en realidad pienso pedir una reunión a la ministra de Transición Ecológica, porque yo quiero hablar de esto y del libro de Miguel, para realmente mostrar un interés y empezar a trabajar con este ministerio, que además tiene rango de vicepresidencia, y estoy convencido de todos mis colegas que conmigo de las diferentes entidades estamos todo el día trabajando y pensando con quién nos reunimos y cómo incidimos en refugiados, en migrantes o en la cuestión que nos toque, en pobreza. Ninguno nunca ha puesto encima de la mesa de qué pasa con transición ecológica y cómo esto se maneja. Por tanto, creo que solo esa apertura de visión, esa apertura de horizonte a la hora de plantear los temas hace que sea una lectura muy necesaria para todos los que nos dedicamos a esto o tenemos de alguna manera ese interés en dedicarnos. A partir de ahí, evidentemente, y voy a ser muy breve porque yo creo que el protagonismo lo tiene Miguel y que además lo ideal de esto será que, bueno, pues que tengamos una charla un poco entre todos. Voy a tocar un poquito el tema de los refugiados climáticos y voy a pasar la palabra. A ver, Rosa, cuando me invita a esto, yo sé que ella lo hace más con conocimiento de causa de lo que yo pienso sobre refugiados climáticos y sobre la Convención de Ginebra. Y yo que empecé el libro de Miguel diciendo, bueno, a ver cuál es el planteamiento que tiene sobre el tema, porque ya solo el título de refugiados climáticos dices, a lo mejor no vamos a coincidir del todo en cómo planteamos la cuestión. Bueno, pues sí hemos coincidido. Tengo que deciros de inicio, os desvelo casi el final, pero sí que hemos coincidido. Luego aportaré alguna cosilla más que ha sido también fruto de esa reflexión, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión clara, que los que me conocéis o los que me habéis oído más veces me habéis oído ya defender, que creo que Miguel también así lo hace en su libro, y es el tema de la Convención de Ginebra y su modificación o no. Bueno, pues desde el punto de vista de ACCEN, después de hablarlo, tratarlo dentro de la entidad, incluso con algún representante de ACNUR, ahora mismo es representante de ACNUR, que abajo decir su nombre porque también colabora en el curso, que es Agni Castro, plantear una modificación de la Convención de Ginebra, como aparece también en el libro, nos parece una cuestión muy complicada. Me parece una cuestión muy complicada porque si planteásemos una modificación de la Convención de Ginebra, desde luego es para avanzar, para una mayor protección, para que las personas realmente encuentren un paraguas mayor a la hora de salir de esa persecución y buscar una nueva forma de vida.
creemos, es decir, que no se dan esas condiciones. Es decir, como nos dice Miguel, los vientos que corren a nivel político, los movimientos de ultraderecha, etcétera, etcétera, no facilitarían en ningún caso que todas las naciones, que Naciones Unidas, perdón, pudiese plantearse una modificación al alza de ese estatuto o de esa protección. Yo creo que además la convención se hace en un momento muy crítico, muy ajustado, 1951, según acabada la Segunda Guerra Mundial, y que de alguna manera propicia esa sensibilidad, que es decir, ese gran número de refugiados que hay y esas grandes matanzas que ha habido durante la guerra, con lo cual sí que existe esa sensibilidad a la hora de plantearse, a la hora de plantearse el Estatuto de la Convención de los Refugiados, con lo cual entendemos que si lo que intentamos es incluir a los refugiados climáticos, a las personas que huyen de una determinada situación, que en este caso es la climática, inmigrantes climáticos que también llamamos, hacia otros países donde no se produzca esa situación y que tengan esa protección que da la propia Convención o el Estatuto, lo creemos muy complicado. No sé si me oís porque se me ha cancelado la imagen. Sí, te oímos. Vale, perfectamente, sí. Se me ha congelado la imagen y no lo sabía. Vale, entonces, es verdad que extender esa protección es difícil. Es verdad que hay sentencias que en un momento dado han planteado o han buscado esa vía de protección para los refugiados climáticos. Es verdad que en otros temas, estoy hablando de LGTBI, por ejemplo, a través del grupo social, a través de la definición de grupo social y una interpretación más o menos extensiva de esta cuestión, se ha buscado la protección de otros tipos de grupos vulnerables que antes no se daban. Es decir, eso sí que es verdad que ha ocurrido. Pero es verdad, y ese es el miedo de las entidades que trabajamos en protección internacional, que buscar una mayor ampliación de eso, creemos, también Miguel nos lo dice y además nos nombra como el grupo de entidades, que puede ir en contra de lo que son ahora mismo el Estatuto de Protección de estas personas. Es decir, al ampliarlo, que evidentemente se queda vacío de contenido, que de alguna manera la protección no sea tal como se está dando ahora por la cantidad que supone. Lo que derivamos al final es en que esto sí es necesario, en que porque haya un estatuto de protección no quiere decir que no pueda haber otros, y porque al final lo que tenemos que romper un poco es esa cápsula donde está la definición de refugiados. Es decir, cuando pensamos en refugiados, todos estamos pensando en la Convención de Ginebra, en la definición que nos dimos para la protección de estas personas. Bueno, pues lo que sí es verdad es que ahora tenemos otro tipo de refugiados, porque el mundo ha cambiado, porque han pasado los años que han pasado, y que sí que necesitaremos de alguna manera buscar otro paraguas, que también serán refugiados, ¿por qué no?, pero que estén dentro de otro tipo de protección. Eso sí nos parece muy importante. Desde el punto de vista de Acción, además, también entendemos, y eso es una cosa que nos preocupa y que espero que charlemos aquí, y es un poco la persecución individualizada. Sabéis todos que bajo el Estatuto Normal de Protección Internacional lo que hay que demostrar es esa protección de alguna manera individualizada. Nos parece que eso, buscado dentro de lo que sería el refugio de estas características, podría ser un problema. Nos parece que la persecución individualizada al final se convierte en un goteo y en un embudo por parte de los Estados. Es decir, yo creo que todos sabemos, o bueno, lo hemos visto siempre así, que al final, aunque nunca queda claro del todo y nunca se dice así, sí que tenemos un porcentaje de personas que consiguen el estatuto durante todos los años. Porcentaje que además normalmente se repite. Pasen las situaciones que pasan en el mundo. Estamos en un momento de conflicto brutal a nivel mundial, con un mayor número de refugiados que el de la Segunda Guerra Mundial por primera vez en la historia desde el año pasado, y sin embargo las tasas de refugiados no suben. Es decir, las tasas de reconocimiento, de refugiados o de solicitantes de protección internacional en ningún caso suben. Es decir, ese goteo, esa situación individualizada, creemos que en ningún caso se podría dar para este tipo de refugiados climáticos. Es decir, estamos hablando, y lo veréis muy bien en el libro, estamos hablando de poblaciones que directamente necesitan una salida, es un desplazamiento común, y no creemos que en ningún caso, y esto ya meternos un poco en la proyección de cómo querríamos ese estatuto de refugiado climático, no creemos que en ningún caso eso pueda ser un estudio individualizado. Es decir, no creemos que de tal zona de la Tierra donde, bueno, pues está inundando, baja porque está a nivel del mar, etcétera, etcétera,
o se inundan sus aguas y por lo tanto los cultivos van desapareciendo, que ese señor tenga que terminar demostrando: soy de esta zona, esta era mi tierra, este era mi cultivo, y ahora, como lo he perdido, solicito este estatuto de refugiado climático en el país al que voy, que por supuesto siempre son del norte, como muy bien nos cuenta Miguel. Creemos que no, creemos que hay que buscar una solución que sea mucho más grupal. Estamos hablando de poblaciones que están sufriendo y que además esas poblaciones acaban en una guerra o en otra serie de conflictos, pero que efectivamente tienen un origen que tiene mucho que ver con esa desertización o con esa cuestión que esté ocurriendo y que tiene que ver con el clima. Claro, ¿esto qué indica? Pues que evidentemente, y desde nuestro punto de vista, hay que buscar el acuerdo de las Naciones Unidas y hay que buscar realmente qué zonas tenemos más, de alguna manera, en riesgo o en peligro, y que a partir de ahí, y siempre desde nuestro punto de vista como ACCEN, con la intervención de las personas a las que les va a afectar, etcétera, etcétera, se busquen las zonas donde puedan volver a rehacer un hábitat. ¿De acuerdo? Miguel en su libro lo llama relocalización, si no recuerdo mal. Para nosotros valdría hasta la palabra que utilizamos con el estatuto normal y con la convención, la solución duraera del ACNUR de toda la vida, que es reasentamiento. Es decir, se llama relocalización, se llama reasentamiento de personas, lo que sea, pero lo que está claro es que hay personas que no van a poder seguir viviendo en su zona y que hay que buscarles otro lugar. Pero evidentemente, como estamos hablando de grupos mucho más amplios, entendemos de alguna manera que estos grupos tienen que ser bajo un acuerdo. Es decir, acuerdo que no os voy a negar que no va a ser fácil o que no será fácil y que ojalá se produjese, pero que de alguna manera, desde nuestro punto de vista, habría que estratificar un poco el riesgo de cada población y a partir de ahí empezar a trabajar con ese tipo de poblaciones. Siempre, además, entendiendo que en la medida de lo posible tampoco produzcamos el total despoblamiento de la zona, porque si hiciésemos un poco de caso en lo que nos dice Miguel, hay zonas que todavía son salvables. Es decir, entonces, lo que está pasando es que incluso el desplazamiento interno superpobla otras zonas y a partir de ahí es cuando se produce desde el conflicto hasta el agotamiento de la zona, por decirlo de alguna manera. Pero sí que creemos que habría que tener una serie de ítems, una serie de territorios y una serie de compromisos por el resto de los estados que realmente permitiesen que estas personas pudiesen iniciar una vida en otro lado. Porque además, como él nos dice, y que es lo mismo que pasa también en el otro tema de refugiados de protección internacional, vía Convención de Ginebra, al final quien siempre soporta el peso, quien siempre soporta el mayor peso, son los países limítrofes, pues porque los que llegan son muy pocos, los que llegan son los que pueden llegar, los que tienen una situación económica mejor, los que son los más fuertes, pero la mayoría de los desplazamientos de población que se producen, como él dice, primero son internos y después son el país limítrofe. Es decir, por eso también en la Convención o en las soluciones duraderas de protección internacional se busca el reasentamiento, porque son personas que nunca van a poder desplazarse hasta el lugar donde realmente puedan tener un hábitat. Ese sería un poco nuestro planteamiento como posibles soluciones hacia los refugiados climáticos. Primero, romper desde luego la definición de refugiado, que por romper entendemos hay que tener una nueva definición de refugiado, aparte de la que ya hay. Miguel os va a dar una en el libro, o sea, que ya la tiene hasta estudiada, se la pueden seguro que está dispuesto a aprenderla si fuesen por este camino. Y desde luego, a partir de ahí, buscar qué soluciones podríamos dar para estas personas. Luego, ya dándole una vuelta al tema y viendo un poco qué va a pasar con los países, Miguel nos plantea un hecho objetivo que es tremendo y muy duro de ver, y es que nos cuenta que África tiene unas emisiones que son el 5% sobre el total mundial y que en cambio es posiblemente, junto con Asia y parte de Latinoamérica o América Central, los que más van a soportar el cambio climático. Es decir, al final, los que menos contribuyen, por decirlo así, a ese cambio climático, a ese deterioro del medio ambiente, van a ser los que más lo sufran. Mientras que los países del norte, que evidentemente son los que más emisiones producen, son los menos afectados. No los menos afectados, son igual de afectados, perdón, pero evidentemente tienen una situación económica distinta que provocará que puedan aguantar mejor esa situación. Y que además, como sabemos, no están dispuestos a admitir estos números de refugiados, que es donde habría que buscar
ese tipo de acuerdos. Habría que intentar dar un paso más. Yo sé que todas esas cosas son muy complicadas, pero evidentemente, aparte de esa aportación económica, debería ser mucho mayor y, desde luego, buscar las formas en que a estos países se les obligase a que no hubiese esa emisión de gases hacia el exterior. Tenemos que pensar en más formas, algunas imaginativas. Y os voy a plantear esta para dejarla encima de la mesa para el debate, y a partir de ahí le paso la palabra. Y a mí se me ocurrió una cosa, y es la siguiente. Quiero decir, tenemos una serie de países que son los que emiten mayor cantidad de CO2, etcétera, etcétera, y que por lo tanto son los que más están deteriorando el medio ambiente. Bueno, pues habrá que plantearse que estos países, cuando hagamos este reparto de personas, esta relocalización, este reasentamiento, sean los países que más personas tengan que asumir en sus países, y no asumir de mala forma. Estamos hablando de que tengan que integrarlas y de que tengan que invertir realmente en que estas personas tengan una calidad de vida. Porque son estos países los que han deteriorado su medio ambiente y su forma de vida. Esta gente en ningún caso quiere salir de sus países. Probablemente tendría una vida muy buena, como la que tenemos todos, o desde luego ninguno estamos en esa posición, porque, como él nos va a contar también, esto es una migración absolutamente forzada, tan forzada como la de la persecución. Bueno, pues estos países tendrán que tener el compromiso de buscar de nuevo una vida para estas personas, o desde luego deberían tenerlo. Y desde luego, si usted es uno de los países que más contamina o que más está provocando esta desertización y estos problemas, tendrá que tener una absoluta responsabilidad a la hora también de acoger a estas personas. Lo cual no quiere decir que con eso se solucione el fenómeno. El fenómeno, desde luego, se soluciona parando de emitir esas emisiones. Pero, desde luego, por lo menos deberían tener el compromiso de todo ese perjuicio que están provocando, de alguna manera darle alguna solución a las personas. Por mi parte, nada más. Ahí te lo doy. Muchísimas gracias, Quique. Yo creo que antes de discutir has dejado, yo creo que varias cuestiones para discusión, a lo mejor después. Miguel, yo creo que te daría a ti la palabra ahora. Muy bien, gracias. Bueno, ante todo, gracias, Rosa, por organizar este acto. Gracias, Enrique, por participar, y a todos los que están presentes en el chat, en el campus. Conectados, vaya. Que efectivamente veo que hay gente de muchos países distintos, o que está en distintos países. Bueno, gracias de verdad a todos vosotros. Voy a seguir un poco el hilo de lo que Enrique ha ido planteando, porque me ha parecido muy idóneo para hablar del libro y sobre todo para hablar del tema. Primero, la importancia del tema, del cambio climático y lo que se nos viene encima con el cambio climático, que, como tú dices, Enrique, en el mundo de las entidades sociales, salvo las ecologistas, pues se habla poco. Se está empezando a introducir el tema, pero poco. Y es un poco lo que pasa en el conjunto de la sociedad. Ahora, por ejemplo, no hay telediario, no hay medio de comunicación que no se abra con la COVID. Y efectivamente, es un tema... La pandemia es de una gravedad enorme. Y si no, que se lo pregunten a todos los familiares de los fallecidos y de los que se han quedado sin trabajo, los que han perdido sus negocios, etc. Pero lo cierto es que el cambio climático es una amenaza de un nivel muy superior a una pandemia, muy superior. Lo que pasa es que está alargado en el tiempo, y eso hace que cueste introducirlo en el debate cotidiano, ¿no? Pero bueno, yo empecé, como comentábamos antes con Rosa, antes de iniciar formalmente la sesión, algunos ya nos oíais, que llevamos mucho tiempo en el tema de las migraciones, casi unos 30 años, y yo empecé hace unos 5 años a interesarme por las migraciones climáticas. Entonces decidí meterme a fondo en el tema del cambio climático, que me ha costado tiempo de... No sé si me veis, es que se me va se me queda en negro la pantalla, tengo que ir moviendo el ratón. Bueno, decía que
que empecé a meterme a fondo en el tema del cambio climático y sinceramente vi que todo el mundo deberíamos seguirlo, analizarlo, interesarnos, porque es una amenaza existencial para la humanidad. O sea, estamos en un momento histórico clave que si no tomamos medidas muy contundentes, si los gobiernos no toman medidas muy contundentes y el conjunto de las sociedades, la amenaza que tenemos encima dentro de unas décadas es algo que no se había dado en la historia de la humanidad. Es algo de un nivel muy superior a cualquier cosa que nos haya pasado. Bueno, dicho esto, en el libro, precisamente para introducir el tema de las migraciones climáticas, ahora hablaré por qué lo he llamado refugiados climáticos y entrando ya en el debate de lo que Enrique ha ido planteando. En el libro, antes de entrar, en las migraciones climáticas, he querido hacer 2 capítulos, que es como una tercera parte del libro, dedicado al cambio climático, a los impactos que está teniendo y los que puede llegar a tener según cómo evolucionen las políticas climáticas, ¿no? Y al análisis también empezando por qué es el cambio climático, por qué se produce, qué se está haciendo para combatirlo, qué no se está haciendo, etc. Eso me parecía muy importante dejarlo claro en el libro antes de hablar de las migraciones climáticas y sobre todo para justificar o para explicar por qué lo he llamado refugiados climáticos al libro. Bueno, de las migraciones climáticas puedo decir que el estudio que he hecho me ha dejado muy claro, y espero que a los que leáis el libro también, que las migraciones climáticas son algo que ya está pasando y que irá creciendo. Es un hecho que habrá cada vez más gente que tendrá que salir de sus hábitats, porque sus hábitats desaparecerán. Ya digo que ya está pasando y en el libro analizo distintas regiones. África Occidental, toda la región del Sahel, África Oriental, el Cuerno de África, luego también África del Norte, Asia del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico, América Latina y Caribe. Ese es, digamos, el capítulo en el que analizo las distintas regiones. Es el más largo del libro y es el que tiene el mayor peso del libro, ¿no? Y ahí pues muestro eso, que ya se están dando estas migraciones. Por ejemplo, en el Sahel, los 2 países sahelianos más impactados por el cambio climático, que podríamos decir que son Mali y Burkina Faso, son 2 países de los cuales ha emigrado mucha más gente que del resto de países de África Occidental, que son los más poblados, pero son los costeros. O sea, los países costeros de África Occidental tienen una emigración en conjunto de un 2% de su población, mientras que estos 2 países sahelianos tienen más del 7%. Como explico en el libro, y también lo decía Enrique, la mayor parte de la gente que huye de los impactos climáticos, cuando hablo de impactos climáticos es que los cultivos empiezan a perder productividad, pierden cada vez más, porque la temperatura ya no es la idónea para los cultivos. Y en distintos estudios del Banco Mundial, y del IPCC y de entidades internacionales y de Naciones Unidas, nos dicen que según el calentamiento que tengamos, la pérdida de productividad se puede llevar la mitad de la agricultura en muchas zonas del planeta, ¿no? Digo que la temperatura ya no es la idónea porque ahora tenemos ya un calentamiento global de 1 grado centígrado, pero ¿sobre qué es ese grado? Es sobre la temperatura que hemos tenido en los 11.000 últimos años. O sea, se habla de las temperaturas de antes de la industrialización, pero es que
Las de los 11.000 últimos años han sido más o menos las mismas. La temperatura media global se ha movido entre los 14 y los 15 grados en esa franja y ahora estamos un grado por encima. Los 11.000 últimos años son los años de la agricultura. Hace 11.000 años es cuando nació la agricultura. Y ahora tenemos una temperatura que no es la que ha tenido la agricultura en todo este periodo, en todo el Holoceno. Y bueno, y eso ya se está notando en los rendimientos de los cultivos, sobre todo en las zonas donde la temperatura ha crecido más que, obviamente, que lógicamente son las tropicales, o donde afecta más, porque en realidad la temperatura ha crecido más en el Ártico, pero donde afecta más ya a este tema de la agricultura o el agua, la escasez de agua, etcétera, es en las zonas tropicales. Bueno, como os decía, ya se están produciendo esas migraciones y lo que hago en el libro es ir analizando región por región y mostrando datos y haciendo estimaciones. Estimaciones un poco que yo insisto mucho, sobre todo las que hago a medio plazo. Sitúo el año 2060 como año de referencia. Para mis estimaciones, siempre, a lo largo del libro digo que no son cálculos y no son aproximaciones, que no hay que tomarlo así, que hay que tomarlo como una idea general del volumen que pueden tener las migraciones climáticas en ese momento. Bueno, dicho esto, entro en lo que planteaba Enrique. El título Refugiados climáticos es una reivindicación. Los refugiados climáticos legalmente no existen, porque a los migrantes climáticos no se los reconoce como refugiados. ¿Por qué planteo eso? Un poco Enrique ya ha ido diciendo, ya ha ido entrando en el tema, pero básicamente el punto de partida es que el cambio climático no es un fenómeno natural. El cambio climático lo hemos provocado los humanos, lo hemos provocado con las emisiones de gases de efecto invernadero que venimos haciendo desde el inicio de la industrialización, y que quede claro que ya no hay duda sobre eso. Los científicos ya han dicho de todas las maneras que se puede decir que esto es lo único que provoca el cambio climático. No hay otras causas. A veces los medios de comunicación dicen la principal causa del cambio climático son las emisiones. No, es la causa, no es la principal causa. Y esto lo dice Naciones Unidas, lo dice el IPCC, lo dice la Sociedad Americana de Ciencias, lo están diciendo todos los centros científicos. Es más, si no hubiera los gases de efecto invernadero, estaríamos en una etapa de enfriamiento, no de calentamiento, porque la radiación solar ha disminuido. Los negacionistas del cambio climático dicen que es el sol. No, no es el sol. Precisamente la radiación solar ha disminuido en los últimos. Entonces, bueno, somos los humanos los responsables. Y esto lo sabemos desde hace bastantes décadas. Pero hace aproximadamente 3 décadas, los gobiernos empezaron a tomar acuerdos. En 1988, además de que se creó el IPCC, en Toronto hubo un primer acuerdo que se dijo, que los gobiernos dijeron que había que reducir las emisiones entre ese año y el 2005, había que irlas reduciendo progresivamente. Y se fijaron, ahora no recuerdo si un 7% de reducción para el 2005 o algo así. Ahora estoy diciendo el dato de memoria y no sé si lo estoy diciendo. Bueno, lo cierto es que los gobiernos no han hecho nada de lo que han acordado. Las emisiones han seguido creciendo, el modelo de negocios que genera estas emisiones ha seguido avanzando. Las grandes corporaciones de los combustibles fósiles, de la aviación, de las aerolíneas, las automovilísticas, el transporte marítimo, el transporte terrestre, todo ha seguido creciendo y funcionando de la misma manera, y los gobiernos han incumplido por completo sus acuerdos. Entonces, y esto hace que el cambio climático haya ido avanzando, que la temperatura media global, recordad que en el 2005 se dijo que, en el 2015, perdón, en el Acuerdo de París, se dijo que no deberíamos pasar de 1,5 grados de calentamiento global en este siglo,
Entonces estábamos en 0,8 y ahora ya estamos en 1,2. Por tanto, los gobiernos no han hecho en absoluto lo que les tocaba hacer. Y esto es lo que yo planteo, que convierte en víctimas a los migrantes climáticos. Los migrantes climáticos son víctimas de la acción política, o en este caso de la inacción política de los gobiernos. Y esta condición de víctimas es lo que, a mi juicio, les hace merecedores de la protección internacional. Cuando hablamos de protección internacional, hablamos de personas que son víctimas de acciones políticas, de persecuciones políticas, de guerras, de conflictos. Esta condición de víctimas es lo que nos lleva a la idea de refugiados. Y como Enrique ha dicho, en ningún momento en el libro, y además lo dejo bien claro, planteo que tenga que aplicarse la Convención de Ginebra a las personas que huyen de los impactos climáticos, ni que tenga que modificarse la Convención de Ginebra para incorporar al refugiado climático. Y Enrique lo ha dicho muy bien. No podemos plantear una modificación de la Convención de Ginebra en el mundo actual, con tantos gobiernos anti-inmigración y anti-refugiados que hay, con tanta extrema derecha presente en unos sitios más, en otros menos, porque podríamos llevarnos el chasco de que la Convención de Ginebra se redujera en lugar de empeorara en lugar de mejorarse. Por tanto, en el libro propongo algunas posibilidades. Una de ellas es un protocolo en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, un protocolo de protección internacional a las personas que viven de los impactos climáticos. En fin, eso es un debate que habrá que hacer. Pero mi planteamiento es que hemos de hablar de refugiados climáticos porque hemos de poner sobre la mesa la responsabilidad de los gobiernos y, sobre todo, como Enrique ha dicho, de los gobiernos del mundo rico, porque son los emisores y además son los que podrían hacer las políticas climáticas más contundentes y no las están haciendo. Hemos de decirlo así para dejar clara esa responsabilidad y, por tanto, la obligación de estos gobiernos de dar algún tipo de protección internacional a las personas que huyen de unos impactos de los cuales ellos son los responsables. Y acabo, ya para poder entrar en el debate, porque esto no se planteaba como charlas por separado, sino más bien como diálogo, diciendo que a quienes esperen al leer el libro que voy a plantear una visión apocalíptica de las migraciones futuras y tal, lo siento, pero no les voy a dar esa satisfacción porque no lo considero así. Las migraciones climáticas van a ser importantes, pero mi idea general, ya digo que no es una estimación, sino a partir del análisis que hago, la idea que creo que se puede extraer, es que en el 2060 el número de migrantes que hay en el mundo se haya doblado con respecto al que hay ahora. Ahora tenemos un 3,5% de población mundial migrante, que son 275 millones de migrantes. En el 2060, precisamente a causa del cambio climático, las migraciones se pueden haber doblado y pueden llegar a ser el 6% de la población mundial. Lo que yo digo en el libro es que esto es perfectamente gestionable, no es apocalíptico en ningún sentido. Lo apocalíptico es el cambio climático, no las migraciones. Las migraciones son gestionables. Un 6% de migrantes a nivel mundial no es algo que la humanidad no pueda digerir en absoluto. Es algo, como digo, muy gestionable. Lo que pasa es que para poder gestionar bien esas migraciones hay que empezar a gestionar ya, ahora, las migraciones internacionales. Y no lo estamos haciendo. Las migraciones están circulando por vías muy restrictivas, a partir de ideas, sobre todo en el mundo rico, de que las migraciones son negativas, son amenazas, son peligros.
tratamos mal a los inmigrantes, los dejamos morir en los trayectos, los obligamos a hacer trayectos peligrosos, los dejamos morir en esos trayectos. Esto no es gestión de las migraciones en absoluto, o en todo caso es una pésima gestión. Y hay que empezar a hacer una buena gestión internacional de las migraciones. En el libro hago algunas menciones a los últimos intentos que se han hecho, como el Pacto Mundial del 2018 sobre la migración segura, regular y no sé cuántas cosas más, decía el título, que luego no se cumple ninguna de las cosas que aparecen en el título, que ha sido bastante decepcionante, o el Pacto Mundial sobre Refugiados, que se firmó en el mismo mes de diciembre del 18. El paradigma no se ha modificado, gestionamos mal las migraciones, las hacemos circular por vías irregulares, inseguras, y esto es lo que se ha de cambiar. O sea, no solo hemos de pensar que los migrantes climáticos tienen derecho a la protección internacional, sino que el conjunto de las migraciones hay que empezar a gestionarlas mejor si no queremos que el crecimiento de las migraciones fruto del cambio climático se nos convierta en un problema muy grave que no tiene por qué darse, repito, si se gestiona un poco mejor. Bueno, lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Miguel. Es que me estaban diciendo que se me veía poco por la luz. No Es que tiene tienes la luz remedio. detrás. ¿Eh? No tiene Tienes la remedio. luz detrás en lugar de... He probado cambiando de luz, pero no, la cosa no tiene remedio. Entonces, me perdonáis, pero esto es lo que podéis ver de mí. de mí. Ah, pues nada, yo creo que ha sido muy interesante lo que has planteado. Yo pasaría ahora, si tenéis preguntas, como decía antes, que vayáis poniéndolas en el chat. Ah, mientras, pues a mí se me ocurren dos cosillas, ¿no? Me parece muy interesante lo que has planteado y por supuesto eh, que estoy contigo en que es un tema y con Enrique, en que es un tema que ahora requiere eh, ya hacer un planteamiento claro y llamar la atención sobre ello. Ah, hay una cuestión que comentaste tú, bueno, se podrían comentar muchas cosas, ¿no? Pero, Enrique, tú al principio dijiste esto que efectivamente las ONGs o las organizaciones que se ocupan de migrantes, de refugiados, de todo esto, en realidad es un tema que hasta ahora no se ocupan de ello. Y en parte yo una de las cosas que me pregunto es que uno de los problemas con esto es que se tratan los problemas de como compartimentos estancos, ¿no? Una cosa es el problema climático, otro el problema de la inmigración, otro el problema de los pobres, otro el problema... Entonces, como que no se llega a, a, a ver las relaciones entre los problemas, ¿no? Esa es la cuestión. Y que eso es algo sobre lo que se tendría que intentar trabajar. Creo que te oí decir que ibas a hablar con la ministra de Transición Ecológica. Bueno, no iba a Pues hablar, no, hay que me empezar gustaría a mí por ahí. hablar. Creo ¿Eh? que hay que hablar con el Ministerio de Transición Ecológica también, para que vea un Efectivamente, poco el calado. efectivamente. Pero Las probablemente no es relaciones. la única y habría que empezar a ver qué cosas se pueden hacer para unificar aquello, ¿no? Lo mismo, lo del cambio climático parece más bien una cuestión, como antes decía, de ciencias, ¿no? No de entonces los que nos ocupamos de cosas sociales o humanas y esto pues parece que no entramos ahí, pero tienen relación, entonces habría que trabajar juntos. Este es uno de los temas que me parecía que es importante. Hay otro tema que, bueno, en el libro, y por lo que yo conozco del tema, uh, Miguel, tú planteas, y lo dices claramente, que
la gran mayoría de los desplazados por cuestiones climáticas pues se van, no salen de los territorios nacionales, ¿no? Sino que se van yendo normalmente hasta finalizar en las grandes ciudades y normalmente en las zonas periféricas de esas ciudades, sin trabajo, en las condiciones más terribles, ¿no? Y bueno, tú has hablado sobre todo ahora y lo que está hablando de los que dan el salto para, cuando ya no tienen otra alternativa, dan el salto a salir del territorio nacional y se convierten en refugiados. Pero, ¿cómo se puede tratar también el problema en los niveles? Porque sí, efectivamente, cuando uno piensa en refugiados, está pensando sobre todo en los que cruzan las fronteras y cuando se piensa en protección, se piensa sobre todo en estos. Y sin embargo, de los desplazados internos, hay muy poco que trate de la protección de estos también, ¿no? ¿Cómo se puede esto tratar? Y esto sería un tema que me parecería importante, ¿no? ¿Y qué más podría? Sí. No, si quieres te comentamos esto, porque efectivamente, y bueno, y Enrique, me gustaría oír tu opinión. Efectivamente, yo manejando los datos de Naciones Unidas, puedo decir que por cada persona que emigra, es decir, que sale de su país, hay 10 que se desplazan, que se mueven, que cambian de residencia dentro del propio país. Y ese cambio de residencia se está produciendo básicamente en las zonas tropicales y básicamente abandonando las zonas rurales para ir a las ciudades. Este es el mayor impacto de movilidad que tiene el cambio climático, que es desplazar gente de las zonas rurales que como decía antes, pierden los cultivos, se quedan sin cultivos, sin zonas de pasto, se desertifican porque los desiertos están avanzando en todas las zonas tropicales. Y esta gente, la gran mayoría, ya digo, por cada uno que emigra hay 10 que se van a los suburbios de las ciudades y eso hace que las ciudades tropicales estén creciendo de una manera muy rápida. Ahora son las únicas ciudades que crecen. Las ciudades del norte más o menos están estabilizadas. Las grandes ciudades ahora son las tropicales y son las que están creciendo y son las que dentro de poco, en la lista de las 10 primeras ciudades del mundo, dentro de unas décadas no habrá más que ciudades tropicales. Las ciudades del norte no estarán. Pero efectivamente, cuando hablamos de refugiados, hablamos de personas que han salido de su país. Es que además eso es obligado. No se puede hablar de refugiados si no has salido del país, porque incluso la propia Convención de Ginebra dice que tienes que estar fuera del país. O sea, es algo implícito a la definición de refugiado. Por tanto, estos desplazados internos no entran dentro de ninguna protección jurídica de tipo internacional, ni aunque huyan de conflictos. Hay un acuerdo de Naciones Unidas que son los principios rectores sobre desplazamientos internos, sobre desplazados internos, que está vigente en casi todos los países que la suscribieron, pero apenas tiene peso jurídico y apenas tiene aplicación práctica. Por tanto, sí que hay ahí un gran hueco que hay que cubrir, que a nivel internacional se tiene que cubrir. También las personas que no salen de su país y que acaban en los suburbios de las ciudades tienen que tener un tipo de protección. Hayan huido de un conflicto bélico o hayan huido de los impactos climáticos. También se les ha de procurar algún tipo de protección. Yo la verdad es que esto no lo he abordado en el libro. Yo en el libro hablo de migraciones y de refugiados, por tanto de gente que sale de su país.
No, pero efectivamente hay una laguna importante, no sé, Enrique. Claro, pero fíjate, no la abordas, pero sí que das algunas líneas que son más que interesantes. Cuando se habla de desplazamiento interno, y esto yo lo he comentado contigo también varias veces, Rosa, cuando hablamos de desplazamiento interno, me voy a Convención de Ginebra, ¿vale? Cada vez que hablo de Convención de Ginebra hablo de figura de refugiado, protección internacional al uso. Uno de los grandes problemas muchas veces que ha habido en el reconocimiento del estatuto, y eso ha pasado en Colombia habitualmente, pues yo lo hemos hablado muchas veces con Rosa, es que uno sí tenía posibilidad de desplazamiento interno dentro de su país, no se te consideraba que había que darle el estatuto en España, en Alemania o en Francia, me da igual, porque se podía dar el desplazamiento interno. Y por tanto no hacía falta, por decirlo así, solicitar la protección internacional fuera de tu país, ¿no? Digamos que de alguna manera era no sé si un déficit, pero bueno, una posibilidad que hacía que aunque tú fueses perseguido, si la persecución no continuaba en otra ciudad, eso se valoraba como un elemento negativo a la hora de conseguir ese estatuto. Claro, si nosotros materializamos esa figura de refugiado climático, que es lo que intentamos, justo tú lo dejas muy claro. Es decir, el desplazamiento interno a las ciudades que salen de los pueblos porque ya no hay esa capacidad de vivir, no hay esa capacidad de producir y por lo tanto de vivir, lo que está haciendo, y lo cuentas con cifras y con ciudades concretas, es que en X años, que no recuerdo, las ciudades esas se duplicarán en población. ¿Eso además qué trae? Eso trae suburbios alrededor de la ciudad, porque son gente que migra del campo a la ciudad y que de alguna manera no van a poder subsistir dentro de la ciudad. Es más, están agotando los recursos de una ciudad que probablemente sin esa sobrepoblación podría continuar. Por eso lo decía yo antes, o sea, y ese es el miedo de los países del norte. No, oiga, usted su pueblito, vale, pues hemos acabado con su agricultura o con tal, o los peces de esa zona ya no tal, pero bueno, se va a la ciudad y ahí usted tiene capacidad de montarse el puesto, lo que sea. No, es que al final lo que estamos haciendo es incluso provocar que unos recursos que pueden durar un poco más de tiempo se agoten mucho antes, con un añadido que también nos dice Miguel, es que muchos de los conflictos que se están produciendo en muchas ciudades tienen que ver precisamente con esa sobrepoblación que se produce y a partir de ahí luchas entre clanes, etcétera, etcétera. Yo no quiero contar aquí el libro porque lo ideal es que se lo lean, pero Miguel hace una descripción de qué pasa en Siria y por qué se produce la guerra que no tiene nada que ver con muchas de las cosas que se han contado hasta ahora y que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, yo creo que es muy interesante. Y ya por contestar al otro que también, o comentar lo que antes decía Rosa, a ver, yo creo que hasta ahora lo que no hemos tenido en cuenta es que esto es un elemento transversal. Bueno, sí, estaba en la cabeza, pero no lo vivimos como un elemento transversal que afecta a nuestro trabajo diario y a las personas con las que trabajamos. Es decir, no lo hemos visualizado todavía de esa manera tan clara. Es más, en la atención a personas nosotros tenemos protocolos de trata, es decir, tenemos protocolos para detectar situaciones LGTBI, pero nadie se ha planteado, que yo sepa, por lo menos, estoy hablando desde mi punto de vista, hemos trabajado con la gente desde dónde empezó su trayecto migratorio, por qué empezó saliendo de su pueblo, que, como dice Miguel, sales del pueblo, normalmente vas a la ciudad, de la ciudad cuando ves que la cosa se complica y tal, mandas a una persona, luego intentas traer a los otros o las remesas o lo que sea. Es decir, ese estudio de alguna manera con las personas que trabajamos de realmente ir a buscar esa causa climática, por decirlo así, eso no se ha planteado de una manera transversal, ¿no? Yo creo que es lo que nos descubre Miguel. Esto está ahí, es decir, esto hay que tenerlo mucho más en cuenta. Esto está produciendo mucho de los efectos a las personas. Es decir, esa es la cuestión. Sí, a mí... Sí, tú querías decir algo. Hay una serie de preguntas que luego que están planteando en el chat que luego os leo. Vale, muy breve por lo que decía Enrique. A mí a veces me preguntan, sobre todo desde que salió el libro y tal, de los migrantes que recibimos, ¿hay migrantes climáticos? Y yo digo, pues esto es lo que menos sé. O sea, yo sé más de qué migraciones se pueden considerar climáticas dentro de África Occidental, dentro del Cuerno de África, dentro del sudeste asiático, pero de los migrantes que recibimos no. ¿Y por qué? Porque claro, sobre todo las entidades como ACCEM, que dirige Enrique, o la que yo presido, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, sobre todo las entidades que atendemos solicitantes de asilo, que intentamos
que las personas adquieran el derecho a la protección internacional. ¿Qué les preguntamos? ¿Qué preguntamos a la gente que atendemos? Pues preguntamos cosas que sirvan para armar su solicitud de asilo. Si les preguntamos si los impactos climáticos le hicieron huir, pues no servirá de nada para armar su solicitud de asilo, porque no están contemplados como motivo para conceder ningún tipo de protección internacional, ¿no? No solo el asilo, sino ningún tipo de protección subsidiaria. Y eso hace que desde las entidades sociales no indaguemos sobre esto. En cambio, estudios que se han hecho por parte de Naciones Unidas o entidades, la OIM, por ejemplo, la Organización Internacional de Migraciones, ha hecho estudios en regiones concretas, en el sudeste asiático, en Centroamérica, pues muestran lo que decía Enrique. Muchas personas de las que han emigrado, por ejemplo, de las caravanas de migrantes que se han producido hacia Estados Unidos, han huido de las ciudades. Y han huido de la violencia en las ciudades, sobre todo. Pero en estos estudios parciales que se han hecho, cuando se ha indagado más, resulta que antes de haber ido a las ciudades, muchas habían huido de las zonas rurales porque se habían quedado sin terrenos de cultivo, porque se habían desertificado, se habían secado, porque ya no llovía como tenía que llover, etc. Por tanto, sí que sabemos que esto pasa, pero lo sabemos a partir de esos estudios parciales que se han hecho en algunas zonas. A nosotros nos falta, yo creo, que en España, por ejemplo, deberíamos ponernos de acuerdo en unas cuantas entidades para empezar a estudiar esto. O sea, de la gente que nos llega, la gente que nos viene de Senegal, la mayoría vendrán de Dakar, pero antes de Dakar habían huido de algún otro sitio, en fin, he mencionado Senegal, de cualquier país podríamos. O sea, tendríamos que ponernos de acuerdo en indagar esto, porque sería muy importante. Ahora mismo no sabemos, por ejemplo, todos estos últimos movimientos migratorios que ha habido hacia Canarias el mes pasado. Bueno, a mí me preguntaban si había componente climático. Yo decía, supongo que sí, alguno habrá, pero la verdad es que no lo sé. O sea, no tenemos estudios como para decirlo. Sí, así es justo lo que has contado, ¿no? Estamos en el caso en cómo esa persona podemos hacer que consiga una protección dentro del país y no vamos hacia atrás, ¿no? Tampoco tenemos la posibilidad ni el tiempo muchas veces, ¿no? Eso, pero es un tema que yo creo que sería fundamental, sobre todo porque eso es lo que nos va a dar un poco la transversalidad a la hora de lo que hablamos, ¿no? De dirigirnos a los gobiernos, de realmente decirles, mira, es que el problema está aquí, ¿no? O sea, estás pensando en cómo cerrar el mar, ¿no? Bueno, no quiero hablar más cosas del libro, pero Miguel tiene un capítulo brutal sobre la banalidad del mal y sobre la racionalización del mal, del mal, no del mar, perdón, que es bestial y tiene que ver eso, ¿no? Con la gente que está muriendo y cómo se admite sin ningún problema. Entonces, pues a lo mejor es que es eso, tenemos que conseguir explicarle a la gente que mucho de lo que está pasando y mucha de esa migración forzosa tiene que ver también con estas causas, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que se sigue pensando desde el norte, ¿no? Bueno, a nosotros no nos va a pasar, bueno, cuando se sequen los campos de aquí, ya veremos, pero de momento pasa fuera, ¿no? Y con contenerlo y externalizar fronteras y que todo pase fuera, pues ya está, ¿no? Esa banalización de se está muriendo la gente, pero no me afecta tanto, ¿no? Me he acostumbrado. Habría mucho que se puede seguir diciendo sobre esto, pero voy a pasar a las preguntas que nos están haciendo para dejar intervenir también a los que nos están escuchando. Una primera pregunta viene de Juana, supongo que es Juana Pinto. Miguel, ¿le parece útil la Agenda 2030? No es un tema que yo haya trabajado, todos los planteamientos de Naciones Unidas, tanto los objetivos del milenio como los objetivos de desarrollo sostenible del 2015, la Agenda 2030, todo esto, desde mi punto de vista, aunque ya digo que no soy estudioso de ello, pero desde mi punto de vista adolece de la idea de que podemos tener un desarrollo sostenible
siguiendo con el modelo económico que tenemos, corrigiendo aspectos, preocupándonos de la pobreza, de las brechas de género, etcétera, y no es así. Yo creo que no es así, y eso en el libro de alguna manera lo explico. Hay que cambiar el modelo productivo, hay que ir a lo público, hay que quitarle peso a las grandes corporaciones, porque mientras sea el mercado el que vaya dirigiendo la economía, las grandes corporaciones a lo único que atenderán es a su cuenta de resultados. Y aunque muchas estén diciendo que se comprometen con los objetivos climáticos, que cero emisiones netas en el 2050, etcétera, todo eso no es creíble. No es creíble porque si siguen con sus negocios, las emisiones van a seguir creciendo. Después del 2020, en el 2020 por la pandemia han bajado un poco, pero en el 2021, o sea, a finales de 2020 ya volvían a crecer. El modelo económico, tal y como funciona, después de sobre todo los 40 años de neoliberalismo en el que las grandes corporaciones han conseguido un poder enorme, no nos va a permitir resolver todas estas cosas. Y muchos de los planteamientos de los programas de Naciones Unidas, como este de la Agenda 2030, Objetivos del Milenio, etcétera, adolecen de no poner en cuestión todo esto. No digo que no sean importantes, que no sean... todo lo que sea plantearse objetivos de este tipo es positivo, pero se queda corto. Gracias, Miguel. Gonzalo pregunta, aparte de esto, Estados Unidos dice, es que se me ha corrido, Estados Unidos y Europa blindan la frontera sur y criminalizan a los migrantes. ¿Qué soluciones se pueden plantear desde vuestro punto de vista? Aquí va en plural. Enrique. Vamos a ver, hemos comentado muchas veces este tema. Primero, vías legales y seguras, es decir, es fundamental. O sea, hay que parar el número de muertes y hay que parar, como decía antes Miguel, que la gente se juegue la vida para migrar. Es decir, eso es algo básico, es decir, de inicio. Hay que trabajar en los países de origen. Es decir, si teníamos dudas, con este libro de Miguel ya las tenemos todas despejadas. Es decir, hay que trabajar por el cambio climático, o mejor dicho, de forma transversal en todo lo que tiene que ver con cambio climático, pero hay que trabajar en los países de origen. Es decir, trabajar en los países de origen, además, no solo de una manera, digamos, de nuevo económica, ¿no? Que parece que siempre, al final, si tu PIB es mayor, pues entonces la población vive mejor. No, eso tampoco es cierto. Es decir, hay PIBs estupendos con unas desigualdades tremendas y donde hay más ricos y más pobres, ¿no? Y eso pasa habitualmente. Y hay que dotar a la gente de derechos, quiero decir, y por derechos no solo hablo de los fundamentales, quiero decir, está la sanidad, está la educación, está la salud, etcétera, etcétera. Es decir, hay que hacer un gran trabajo en origen. Se habla también en el libro, como no, del efecto llamada, que nadie puede creer si ha estudiado un poco de esto, es decir, lo que es un efecto de expulsión clarísimo y la gente migra porque no puede seguir viviendo en la zona en la que migra. Entonces, todo eso es un compendio de medidas, es decir, no hay una sola medida. Esto es multifactorial, es decir, también se habla de las múltiples causas por las que se migran y hay un resultado múltiple también de soluciones. Desde luego hay cosas que se podrían cortar de forma inmediata, quiero decir que la gente no puede morir, y no solo morir, quiero decir, se vulneran todo tipo de derechos en el camino migratorio, los viajes son de 1 o 2 años donde mientras tanto surge la esclavitud, explotación laboral, por supuesto trata, etcétera, etcétera. Quiero decir, todo eso, en los casos incluso que no llega a la muerte, es un tema tremendo y una vivencia que nunca debería tener nadie por el simple hecho de emigrar, porque no es por otra cuestión. Y a partir de ahí, por supuesto, trabajo en origen y luego, desde luego, políticas migratorias y gestión migratoria, que ha contado Miguel, no lo voy a decir yo otra vez, pero es que esto no puede ser una fortaleza blindada donde además estás mirando siempre, o sea, no miras a lo que tienes al otro lado. Así no se puede. Gracias, Quique. ¿Tú quieres añadir algo? No, completamente de acuerdo. No. Vale, pues entonces pasamos a la siguiente cuestión. Dice, buenas tardes, Carmen Peña. En materia de lucha contra el cambio climático, ¿realmente ven de manera útil acudir a los organismos internacionales
cuando su capacidad coercitiva sobre los estados es muy limitada? ¿No se podrían plantear políticas, soluciones por otras vías? Lo mismo para el respeto a los derechos de las personas migrantes. No sé si hay otras vías. La verdad es que hay que apostar fuerte por los organismos internacionales y hay que apostar fuerte por las políticas públicas. Los acuerdos de Naciones Unidas en materia climática son muy débiles, eso es evidente, incluido el Acuerdo de París, que es el tratado más importante que el mundo ha hecho en esta materia, pues incluido el Acuerdo de París es un acuerdo muy débil, porque es verdad, no es coercitivo, no tiene fuerza jurídica suficiente como para obligar a los gobiernos a hacer las cosas. Los gobiernos prometen y luego al cabo de unos años dicen pues no he podido y así estamos. Pero sin estos acuerdos estaríamos mucho peor. O sea, estos acuerdos climáticos son conquistas pues de un montón de organizaciones ecologistas, de un montón de científicos que llevan batallando y explicando las cosas por activa y por pasiva, y que gracias a eso los gobiernos han asumido que tienen que combatir el cambio climático, que es un gran reto y le están dando importancia. Luego no hacen lo que toca hacer, pero los acuerdos internacionales son un avance que no podemos prescindir de él. Lo que tenemos es que presionar para que se conviertan en medidas mucho más efectivas, ¿no? Sí, además el elemento, o sea, parece que siempre un poco la panacea puede ser el elemento coercitivo, el elemento vinculante. Muchas veces puede ser un arma de doble filo, porque en la medida en que exista ese elemento coercitivo o vinculante, probablemente muchos estados ni siquiera se comprometan. Es decir, esto al final, es verdad que un compromiso no lo es todo, es verdad que se salta en el compromiso. Miguel lo explica muy bien en su libro, las emisiones, bueno, pues hemos gastado en 20 años lo que había que gastado, o sea, expulsado en 20 años lo que había que haber hecho en 50, etcétera, etcétera. Pero es verdad que probablemente si ese elemento coercitivo deja a muchos países fuera del compromiso, probablemente la situación pueda ser aún peor. Él habla de otra cosa en el libro que tiene que ver mucho con lo que podemos hacer cada uno. Y yo creo que ahí también nos tenemos que mirar muchas veces. Quiero decir, es verdad que al final los grandes acuerdos se van a tomar en Naciones Unidas y en los órganos de gobierno a nivel mundial. Pero es verdad que ahí van todos los gobiernos y los gobiernos, si vamos descendiendo, al final es el voto de cada uno, ¿no? Yo de todos los que estamos aquí, si hiciésemos una encuesta de si conocemos el programa de medio ambiente que llevaban los distintos partidos políticos a las últimas elecciones, probablemente ninguno lo sepamos, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que cada uno desde su sitio, desde lo que hace, también puede tomar partido en eso, ¿no? También puede exigir que el partido que tú termines votando tenga un programa fuerte, se comprometa a que en Europa va a luchar por una serie de cosas y que va a ir a Naciones Unidas con un programa sobre cambio climático potente, que luego se adoptará o no, pero creo que eso también ayuda a cambiar las cosas. Quiero decir, no tendrá ese impacto que yo creo que no existe, además, en el mundo, en lo que sea internacional público, no existe ese impacto de proponemos una cosa, se hace y en 5 minutos, o perdonadme, en un año se ha cambiado, ¿no? Esto es la batalla la estamos perdiendo, pero como él dice en el libro, todavía podemos recuperar un poco de espacio, pero esto es a largo plazo y de una forma muy continuada. Es decir, no va a haber declaración ninguna, ni pacto mundial, ni nada que revierta la situación en 2 años. Puede mejorar mucho, por supuesto. Podemos, ojalá, llegar a esa utopía donde todos se pusiesen a trabajar y las grandes compañías retirasen las emisiones. Sería ideal, pero probablemente tengamos que empezar por cada uno para ir hacia arriba. Es decir, probablemente esto hay que construirlo como casi todo al final de abajo a arriba. Bueno, pues quedan como 2 preguntas, y porque también va acercándose el tiempo. Lo primero que diré es que a los que le habéis respondido todos
dar un mensajito agradeciéndoos la excelente respuesta. Mamadi Edu hace otra pregunta. Miguel dice, muy interesante tu ponencia, ¿qué se podría hacer para crear mayor conciencia en la cuestión del cambio climático? ¿Eres optimista en este sentido? Yo creo que podemos ser optimistas después de lo que pasó en el 2019. El 2020 ha sido un año muy raro, pero en el 2019 surgió un movimiento, bueno, surgió en el 2018 ya, sobre todo se expandió en el 2019, un movimiento de concienciación climática muy importante que está básicamente representado por Greta Thunberg y todo el movimiento estudiantil que ella inició, ¿no? Y eso ha hecho que los gobiernos hayan empezado a decir que asumen compromisos mucho más grandes, a pesar de que el 2020 ha sido un año muy raro, porque la pandemia lo ha ocupado todo. También ha sido un año en el que los gobiernos han reafirmado compromisos climáticos y han dicho que harán más, que la Unión Europea ha asumido un compromiso de reducción del 55% de las emisiones para el 2030, que es un compromiso muy potente. Ya veremos si ponen los medios adecuados, pero de entrada como compromiso muy potente. Y fijaos si han cambiado las cosas, que las grandes corporaciones están todas apuntándose a los objetivos climáticos, incluidas las petroleras. BP, la Shell, Total, la francesa Total, la española Repsol, todas están diciendo que se comprometen a emisiones cero netas en el 2050. Eso significa algo. Obviamente, al mismo tiempo, tenemos que desconfiar absolutamente cuando las corporaciones hacen estos compromisos, porque las petroleras están diciendo que sí, que se apuntan a las petroleras que se han gastado ingentes cantidades de dinero en negar el cambio climático, en desprestigiar a los científicos que hablaban de cambio climático, etc. Ahora de repente todas están apuntando a los objetivos climáticos, al cero emisiones netas en el 2050, etc. Pero Naciones Unidas, en un informe que salió el mes pasado, nos dice que para conseguir los objetivos climáticos hay que empezar a reducir desde ya, un 6% la extracción y consumo de combustibles fósiles. Y las petroleras no cesan de buscar más petróleo, ampliar sus exploraciones, etc. Se están peleando por el petróleo del Ártico, Mozambique, Golfo de Guinea, México, están descubriendo más yacimientos y planteándose su explotación en Arabia Saudita, etc. Es decir, que estos compromisos, sobre todo de las corporaciones de los combustibles fósiles, son un cuento, no hay que creérselos, hay que imponerles. Pero el hecho de que se hayan visto obligados a decir que ellos también se suman a los objetivos climáticos muestra en la importancia que tiene el movimiento climático que se ha desatado a nivel mundial. Por tanto, optimismo en el sentido de que si conseguimos desarrollar mucho más este movimiento climático, se pueden conseguir cosas. Se puede finalmente conseguir que los gobiernos asuman el control y obliguen a las corporaciones a hacer eso que dicen que van a hacer, pero que en absoluto está en sus planes. Sí. No, simplemente se me ocurre en lo que dices que efectivamente este año 2020 de la pandemia, en cierta manera también ha agudizado la conciencia sobre el cambio climático, porque existe toda esa idea de que todo esto algo ha tenido que ver con el cambio climático, ¿no? Y cuando ya nos ha afectado a todos, países del norte, del sur, de esto, pues hay como un sentimiento de que esto está más cerca de lo que parece, ¿no? No sé, se me ocurre, pero sigo con las preguntas, que ya nos quedan dos y yo creo que ya cerramos.
Marisol dice, muchos estados son reticentes a otorgar protección internacional por motivos climáticos. Bueno, va No, quizá en el mismo sentido, cómo sensibilizar a los estados frente a los refugiados climáticos, cómo llevar a la práctica dicha protección. Claro, son preguntas muy amplias, pero bueno, os las dejo quizás ya teniendo en cuenta el tiempo. Enrique. Eh, a ver, muchos estados son reticentes, no, yo creo que todos, salvo que Miguel me diga lo contrario, yo no conozco ningún estado que otorgue protección como refugiado climático. Efectivamente, sí. Así que de momento estamos en todos. ¿Cómo sensibilizar? Yo creo que es un poco lo que estamos contando, ¿no? Sobre todo lo que estamos hablando. Es decir, Sí. pues que desde las entidades, desde lo que está montando ahora mismo Miguel y demás, busquemos esa sensibilización y que realmente damos la importancia de de lo que está pasando, ¿no? Y que busquemos esa transversalidad en todas las acciones que tienen que ver con el clima, etcétera, etcétera. No. Yo añadiría que ahora la batalla principal frente a los gobiernos no es tanto que asuman el tema, el término refugiado climático y el compromiso que ello supone, sino que asuman el compromiso con los refugiados en general, porque es penosa la actuación Eso es lo de primero. los gobiernos vulnerando la Convención de Ginebra sobre Refugiados y vulnerando sus propias leyes de asilo. Todos los estados europeos tenemos leyes de asilo basadas en la Convención de Ginebra sobre Refugiados y en el Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Quiero decir que las leyes están, los compromisos están y los gobiernos los vulneran constantemente. Por lo tanto, la batalla es por los refugiados en su conjunto o por las migrantes, incluso más amplia, por Migraciones. los migrantes en su conjunto, ¿no? Y lo de los refugiados climáticos forma parte de esta batalla, pero ahora lo principal creo que es eh, que los estados no dejen de vulnerar las leyes de asilo y la Convención de Refugiados. Bien. La última pregunta. Juana, que ya ha hecho alguna pregunta antes, dice, ¿te parecen útiles, Miguel, las actividades de Greenpeace? Sí, por supuesto. Yo no, eh, tanto Greenpeace como otras organizaciones, ecologistas en acción, etcétera, cada una tiene su línea y a veces podríamos entrar a discutir aspectos concretos, pero mirad, hay una cosa que yo creo que todas las organizaciones, hay un salto que creo que todas las organizaciones ecologistas han dado. Hubo un tiempo en que la ecología se basaba en nuestros comportamientos individuales, que si no utilicemos el plástico, que si cuidemos los ríos, que si cuidemos los bosques, etcétera, comportamientos individuales y tal. Mm, los comportamientos individuales siguen siendo importantes, ¿eh? Y antes lo ha dicho Enrique, que tenemos que empezar también por nuestras acciones, nuestros compromisos políticos, etcétera, ¿no? Pero las organizaciones ecologistas en el tema del cambio climático han dado el salto a plantear que son los gobiernos los que tienen la responsabilidad central y son las políticas públicas las que pueden eh, resolver algo, ponerle freno al cambio climático, ¿no? Y por tanto están concentradas ahora en las políticas de los gobiernos, más que en los comportamientos individuales de la gente, si recicla o no recicla, si usa plástico o no usa, que también es importante, ¿eh? No le quito importancia, pero en la lucha contra el cambio climático, reciclar o no reciclar no es lo que nos va a permitir avanzar en alguna dirección, sino que es obligar a los gobiernos a que tomen las medidas que tienen que tomar. Pues muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que, bueno, se han cubierto muchos temas importantes y que ahora se trata de ver cómo esto se puede seguir trabajando sobre ello, ¿no? Gracias también a todos los participantes que han estado aquí. Veo que está Julia también. Ah,
que se agradece. Y bueno, gracias a todos por vuestra presencia y sobre todo pues a Miguel y a Enrique por vuestras presentaciones, vuestras respuestas y todo eso. Y sobre todo, Miguel, por haber lanzado este tema, ¿no? Que creo que tiene mucha importancia. Muchas gracias, la verdad. Gracias a Gracias, vosotros. Miguel. Gracias, Enrique, gracias, Rosa. Os agradezco mucho que me hayáis acompañado en este acto. Muchas Aunque gracias. sea desde la distancia, ¿no? Hombre, tiene la ventaja de que ha podido asistir, como decíamos antes, gente de muchos lados del mundo, ¿no? Y Efectivamente. eso también es interesante, ¿no? Que a veces perdemos en cercanía, pero ganamos en otra cosa, ¿no? Ujú. Bueno, pues un abrazo a todos y gracias. Gracias. Venga.